Generalmente la gran mayoría de personas neófitas en la materia se confunden mucho en dar o entender los conceptos que están bastante diferenciados entre lo que es psicología clínica y lo que es psicología de la salud. Si bien es cierto, comúnmente participan con muchos eh, conceptos generales e inclusive acciones de intervención, están bien diferenciadas en un aspecto bien relevante, ¿no? La psicología de la salud se ocupa de todo el aspecto general del ser humano, ¿no? Para poder ver la prevención, la promoción de la salud, es decir, antes que haya algún tipo de problema o patología. La psicología clínica se ocupa netamente de tratar el problema o patología o enfermedad, no me gusta usar mucho esa palabra, pero que tenga la persona ya en el momento y necesite ayuda. Yo podría establecer que esos son la principal diferencia entre esos dos tipos de conceptos o definiciones. Para nosotros en el campo general, el psicólogo de la salud básicamente se ocupa y se desarrolla en intervenir a la población, a las comunidades, viendo que la salud mental pues, esté equilibrada. Y obviamente sabemos nosotros que simplemente es un resultado de las interacciones comportamentales del ser humano en su vida, cómo llevas tu vida. Si tú tienes una buena alimentación, si vives en un lugar donde tengas un techo bajo la cabeza, si tienes un trabajo con que sustentarte, si tienes una familia de apoyo. Como vemos, estamos hablando de bastantes hechos que el ser humano pues desarrolla en su vida, pero como sabemos, hay muchas personas que no tienen realizada completamente es lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, tienen problemas de trabajo o no ganan mucho, esto no sustenta para poder alimentarse, para poder vestirse, para poder pagar lo que tengan que pagar, ¿no? Hablemos de servicios, de casa, comida, gastos en cualquier otro aspecto, como por ejemplo la educación, estudios. Entonces, ahí la persona empieza a sentir un desequilibrio, ¿no? O sea, podríamos decir el factor desequilibrante. Lo mismo es con la alimentación. Las personas que no tienen una buena alimentación van a generar eventualmente en el futuro un problema de nutrición o algún otro tipo de problema. Entonces, el psicólogo de la salud se ocupa de que esto no llegue a ese límite, no llega a que la persona necesite ese apoyo o ayuda, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, genéricamente de muchos aspectos en la psicología de la salud que pueden conducir a la persona a caer, pues, en un problema o una patología. Entonces, el psicólogo de la salud se ocupa de hacer que estos aspectos mantengan el equilibrio y para eso tiene estrategias de intervención, haciendo pues promoción y prevención sobre todo, ¿no? Entonces, dando herramientas a las personas para que éstas no lleguen a tener pues un desequilibrio y una falta en este aspecto. Básicamente, de esa manera yo calificaría que es el trabajo del psicólogo de la salud, ¿no? Por lo tanto, como me preguntas, Stephanie, la psicología de la salud es básicamente todas las acciones que se encausan en hacer que la vida de una persona sea saludable, en valga la redundancia, ¿no? Sea equilibrada y pueda llevar a la persona pues, dentro de un derrotero equilibrado, ¿no? De tranquilidad y sobre todo de felicidad, ¿no? Empleando algunas palabras. Esa es una buena pregunta, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, básicamente la formación en los centros superiores están dados en muchas especialidades y sinceramente, por lo menos en mi experiencia, no he visto en ningún centro superior formando psicólogos de la salud específicamente. Como estamos hablando en un aspecto bastante relacionado con la psicología clínica, lo dijimos al comienzo de esta entrevista, entonces generalmente los psicólogos clínicos, en el ámbito de la formación clínica, es donde se dan todas las herramientas de intervención. Pero no solamente en eso, en los otros aspectos de psicología también herramientas de intervención en promoción, se dan pues en la psicología educativa, en la psicología organizacional, en la psicología social, que generalmente son los campos más genéricos donde se desarrolla la psicología. Obviamente hay mucho más especialidades, pero entonces podemos decir que netamente en relación con la psicología clínica, el psicólogo de la salud, el psicólogo clínico tiene todas estas herramientas. Por lo tanto,
Cuando tú ves a psicólogos interviniendo, haciendo talleres de prevención, son psicólogos clínicos generalmente, ¿no? Que están trabajando en centros de salud o en clínicas o en hospitales, haciendo trabajo sobre la comunidad, sobre promoción de la salud generalmente en diferentes aspectos, ¿no? Ya sea un problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de adicciones. Entonces, va a depender mucho básicamente del campo donde se desarrolle, pero me parece, por lo que acabo de decir, que estamos engarzados por la formación que tenemos, salvo omisión que yo no conozco, sinceramente lo reconozco, no tenemos psicólogos de la salud formados exclusivamente para eso. Hasta ahora se está asumiendo la función de psicólogo clínico. Básicamente, el psicólogo clínico, habíamos dicho que se ocupa de trabajar con las personas que tienen problemas. Acá estás agarrando pues algo que yo hago ya hace casi 20 años, ¿no? Yo tengo un consultorio que atiendo pues básicamente todo ese tiempo y hemos tenido pues muchas personas que han pasado por este consultorio y espero que sigan viniendo. Y hemos tenido la suerte de poder conocerlos, apoyarlos y ayudarlos, ¿no? En el trabajo netamente clínico, obviamente, la intervención que tú inicias en el encuadre, en la entrevista inicial, básicamente en la consejería, las personas vienen acá a brindar y entregar, como ustedes deben saberlo, totalmente lo que es la veracidad y la honestidad y todas las preguntas que ellos quieren aperturar sobre su intimidad, ¿no? Para que el psicólogo pueda ayudarlos al conocer todo lo que ellos están viviendo o están pasando o han pasado, ¿no? Porque se explora inclusive su vida anterior. Entonces, yo siempre les digo, y se lo digo a ustedes, es bastante complicado, sobre todo para nosotros, ¿no? Y es nuestra idiosincrasia, a poder aperturar, ¿no? Cosas muy privadas, muy personales, ante un total y completamente desconocido, por más que sea del ámbito profesional. O sea, para unas personas presentan, como diría Freud, resistencias muy fuertes para poder dar ese campo de apertura. Sin embargo, es una condición sine qua non, o sea, es necesaria para poder ayudarlos de la manera más adecuada, de la mejor manera. Esto implica que cuando la persona se apertura, uno está, pues, ¿no? A cargo de toda su vida, pues, muy íntima, ¿no? Y obviamente ahí son los aspectos, básicamente, de confidencialidad, ¿no? Y ética que debe mantener el psicólogo. Nosotros tenemos un código de ética, ¿no? En cuanto al tratamiento, que cuando tú entras a nuestro colegio, al Colegio de Psicólogos, te lo entregan conjuntamente con tus, no sé si decirlo, los elementos que te califican como psicólogo colegiado y autorizado para poder ejercer en nuestro país. Entonces, dentro de ese código te habla, pues, obviamente, de la confidencialidad, ¿no? De principios deontológicos, donde tú estás netamente obligado a tener un principio netamente de confidencialidad y de manejar la información de una manera adecuada, ¿no? Obviamente, si tú rompes este principio, obviamente, y yo se lo digo a las personas que vienen a este consultorio, tienen todo el derecho de hacer y presentar pues una queja o una denuncia, y el mismo colegio se ocupa de sancionar al psicólogo que rompe este principio, ¿no? O sea, primero lo sanciona y luego básicamente le quita el derecho a ejercer, ¿no? Entonces es algo muy, muy serio esto, ¿no? Que debe mantenerse. Bien, este es un caso, bueno, que se ha vuelto relevante en el contexto que nos encontramos actualmente, ¿no? Todos lo estamos viviendo ya, más de un año casi, y se ha hecho muy comentado, ¿no? Básicamente, esta señora sabemos que es una colega, ¿no? Psicóloga. Esto implica de que ella, al estar lúcida, como lo sabemos por las entrevistas que hemos visto y por el manifiesto que hemos leído, el pedido que hace ella, en la solicitud que hace ella,
no dudamos mucho de su capacidad de conocimiento y su capacidad profesional para hacer, tener la seriedad y la magnitud de este pedido, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que sucede, y obviamente hablar de la eutanasia es hablar, pues, básicamente de un tema que no es nuevo, es un tema que se viene dando en el mundo, a través de la historia del mundo, a través de todas las épocas, ¿no? Desde la época antigua, donde se aplicaba este principio, obviamente, de acuerdo al mundo contextual donde se estaban, pues, los seres humanos en ese momento, ¿no? Eh, el principio de eutanasia, según muchas definiciones, porque hay muchas definiciones, es la buena muerte, ¿no? O sea, una muerte adecuada, una muerte de una persona que ya no tiene, pues, básicamente condiciones para seguir teniendo una vida, palabras que usa la colega, digna, ¿no? Sin embargo, esto, vuelvo a decir, es interpretado de diferentes maneras. En la época antigua se daba la muerte a los niños que nacían deformes o que posiblemente iban a tener un problema, ¿no? Recordemos un poco el monte Taygeto en Esparta, por ejemplo, ¿no? Aristóteles ya cita esto en sus escritos, ¿no? Y aprueba esto. Las personas, por ejemplo, en la época de la antigua, que básicamente quedaban moribundos por las batallas o el circo, donde es una costumbre que de esa época, que era propio de la ocupación de que vivían en ese momento, quedaban moribundas y básicamente se les daba la muerte, como nosotros hacemos hoy en día, ¿no? A nivel veterinario. Por ejemplo, un animal, uno de esos caballos de competencia, se rompe una pata, el caballo queda pues inútil y es tan doloroso que deciden pues sacrificarlo. Entonces, es básicamente un principio de eutanasia que se le está dando. ¿Cuál es el tema acá? O sea, no quiero ahondar ni hacer historia de esto porque hay mucho que decir. A través de todos los tiempos siempre se ha tratado esto y siempre ha habido discusiones. Vayamos a la época contemporánea, ¿no? Si bien es cierto, actualmente solamente hay 4 países en el mundo que tienen aprobados en su legislación este principio. Sin embargo, en muchas otras partes del mundo sin esta aprobación se aplica este principio, ¿no? Con ciertas restricciones, pero se da. Porque se entiende básicamente como seres humanos que somos, que pues llega un momento en que no hay pues una vida digna. Yo les pregunto a ustedes, con esto más o menos estoy aclarando un poquito mi posición, ¿no? Cuando alguien significativo para ti, muy querido para ti, o una persona te pide ayuda y tiene mucho dolor, tú tratas de que la persona no tenga ese dolor, que no tenga ese problema, tú tratas de paliar eso. Entonces, el principio de ayuda y asistencia, sobre todo que tenemos nosotros como profesionales del apoyo humano, los psicólogos, es inherente en nosotros. Entonces, querer ayudar a una persona a que se sienta bien y esté mejor es pues una condición importante. Entonces, bajo ese aspecto, hay una persona y personas que están en esta situación terminal y sufriendo y teniendo pues, problemas que básicamente los incapacitan, ¿no? Totalmente. Entonces, podemos decir pues, que muchos países han entendido eso, ¿no? De estos países, no sé si ustedes habrán leído, uno de los países es el ámbito latinoamericano, ¿no? Que ya aprobó esto. Entonces, es muy importante. Y países cercanos como el país del sur, como Chile, están próximos a aprobar esto también, porque ven pues la importancia que tenemos en esto. Acá hay aspectos, muchos aspectos que discutir obviamente, ¿no? O sea, tenemos toda una legislación, nuestra legislación lo dice bien claro, ¿no? Una persona que apoye para hacer a una persona este acto, pues va a tener pues un castigo, ¿no? Un castigo penal, o sea, se le va a privar de libertad un promedio de 0 a 3 años, ¿no? O sea, no más tampoco, pero ahí hay un castigo. O sea, para nosotros no está permitido hacer eso. Y si tú lo haces, pues vas a ser castigado por la sociedad que está representada en cuanto a las leyes, eso lo sabemos nosotros. Pero básicamente es una ley construida y hecha. Yo siempre digo, las leyes se hacen en ciertos momentos y ciertos contextos y a veces los seres humanos, y generalizo acá, cometemos el error de seguir manteniendo unas leyes que fueron hechas hace 100 años, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues, no en este caso específicamente, pero por poner ejemplos, ¿no? Leyes hechas en contextos diferentes. Totalmente. Si nosotros queremos hablar de esto, podemos decir que si la ley es lo correcto, no, señores, la ley no es lo correcto. La ley está hecha para momentos específicos de la historia. La esclavitud ahora sería repudiable, pero sin embargo la esclavitud en la edad antigua fue legal, ¿no? En la época, vayamos un poquito a la época de los años 50, 40, pues discriminar
era legal, ahora nosotros, para nosotros es una aberración, ¿no? Tanto así que vemos los ejemplos que siguen pasando de discriminación del país del norte o que se daban en Europa, ¿no? En Europa llegó la discriminación a tal punto, porque estaban en una situación de guerra, de exterminar toda una raza. Y eso era legal, porque era permitido. Entonces, no nos confundamos que lo legal es lo correcto. ¿No? Lo legal está establecido y a veces con el error que tienen pues, los gobiernos de mantener, en cambio de ir renovando esto como debería ser realmente. ¿No? Porque las cosas se tienen que renovar porque los contextos cambian. Ustedes son testigos de lo que acabo de decir. Nosotros no estamos preparados para lo que ha sucedido con esta pandemia y hemos visto pues trastocada totalmente nuestra sociedad, porque han tenido que lanzar principios, medidas y mal lanzadas y lo estamos viviendo porque no saben qué hacer. O sea, no existe ninguna legislación, nada que se parezca para manejar situaciones así. Y ese es el problema de la gran miopía histórica, como decía González Prada, de los gobernantes. Piensan y gobiernan para el momento, son momentistas, y no piensan y no se proyectan al futuro, a lo que pueda pasar. Y eso es lo que debemos hacer. Los futuros profesionales que son ustedes, los psicólogos de la mañana, deben considerar este aspecto muy importante. No podemos simplemente pues, vivir el momento. Si queremos dejar una huella para las futuras generaciones y para que mejore y por ende nuestra patria, debemos siempre tener todas nuestras acciones o todo lo que hagamos pensando en qué puede pasar el día de mañana, ¿no? Y no estar contentos y vivir contentos el día de hoy, porque el día de mañana pues, puede ser peor. De repente ya no estemos nosotros y por eso, con ese pensamiento, muchas personas lo han hecho, ¿no? Y lo han hecho y ahora nosotros estamos sufriendo justamente la miopía de ellos o la ceguera, si queremos llamarlo de otra manera, de ellos, no hacer cosas para el futuro. Nuestra ciudad de Lima es totalmente un caos gracias a eso, ¿no? Porque nadie pensó en el crecimiento que íbamos a tener poblacional y estamos viviendo una urbe construida, pues básicamente, para 5 millones de personas, pero no tenemos 5 millones de personas en Lima, pues sabemos cuántos millones tenemos. Entonces, ese es el problema que tenemos y de repente me desvío del tema, pero creo que esto es para que se entienda por qué tenemos esta clase de problemas ahorita, por ende del caso que estamos viviendo en el problema de la eutanasia de la colega, ¿no? Básicamente eso es lo que podría decir, es algo que quieras preguntar. Sí, no sé qué pasará sinceramente porque, bueno, esto acaba a la esfera de profesionales muy capaces, le digo, a veces los que están en el gobierno, dense cuenta, no son los profesionales más capaces. Esto es netamente política y la política no está bien, ¿no? O sea, puede haber profesionales muy capaces, pero por política no escogen a ellos, sino escogen a la gente que ha apoyado su partido. Y de esa manera, lamentablemente, se da pues, los gobiernos. Entonces, quien toma decisiones no son los mejores, deberían convocarse a los mejores, ¿no? Entonces, yo dudo mucho, salvo que me equivoque, y ojalá que me equivoque, que se establezca sobre todo por ahora ya y se dé la legislación sobre la eutanasia, ¿no? Pero si esta se da, básicamente tiene pues un principio de intervención de todos multidisciplinario, ¿no? De todos los enfoques y todas las disciplinas, obviamente comenzando como los médicos, pero también los psicólogos intervenimos de una manera muy importante en esto, ¿no? Básicamente, recordemos los principios. Tenemos en la eutanasia, recordando un poquito lo que hemos leído sobre esto hace mucho tiempo, ¿no? Había dos tipos de eutanasia, me acuerdo. Una eutanasia que era, pues, se llamaba eutanasia directa y otra indirecta. Y dentro de esas había una activa y una pasiva, si no me equivoco. Bueno, por ahí estamos. Lo que pasa que cuando tú decides poner en funcionamiento el proceso de eutanasia, cuando tú estás activo vas a participar en este proceso, ¿no? ¿No? Y cuando estás pasivo, pues básicamente no vas a hacer nada, pero también se da la eutanasia. Pongo el ejemplo, ¿no? Vas a ayudar a una persona a morir y le aplicas la inyección con la que la persona se va a ir de este mundo. Podría ser netamente activo, ¿no? Y pasivo es, pues, no darle oxígeno, no hacer nada, no darle el oxígeno que necesita para seguir viviendo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos participando con la eutanasia, pero de dos maneras diferentes, ¿no es cierto? Entonces, para emplear eso, ¿no?
Eh, sea cual fuera la razón, la persona tomó una decisión porque está viviendo una situación que nosotros no podemos vivir. Acá entra muy importante el principio de empatía que nosotros conocemos muy bien. Tú no puedes ponerte en el lugar de una persona que se va a morir porque no estás viviendo un estado terminal. Es una situación pero muy especial y que tienes que pues, tener una experiencia muy grande en la relación con personas de ese estado para poder saber más o menos lo que piensan, más o menos lo que piensan ellos y sobre todo lo que sienten. No es lo mismo saber que sentir, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Acá el trabajo, si se da, como lo decía Karen, nuestra Constitución legalmente acepta que se dé el principio, habría un trabajo muy grande con la familia, ¿no? Obviamente la familia va a pasar todas las etapas que conocemos del duelo, ¿no? La negación, la ira, ¿no? La negociación, la depresión y finalmente la aceptación. O sea, esas etapas son inherentes y ahí entra el trabajo del psicólogo netamente en el apoyo emocional que tiene que dar esto a las personas que van a quedar. Pues recordemos que la persona se vaya naturalmente o se vaya de una manera pues artificial, o sea, porque lo quiso así, en este tipo de buena muerte, va a haber un duelo, porque se fue una persona. Entonces, siempre va a haber una afección a este duelo. Y ese es un trabajo muy grande de los psicólogos, ¿no? Si hubiera un trabajo psicológico efectivo con la persona que está sufriendo esto, de repente no sería necesaria la eutanasia, ¿no? Pero recordemos que una persona en estado terminal, sea cual sea su estado, la persona pues tiene afectada netamente su racionalidad porque su cognitividad no está bien y lo que tenemos que trabajar, si es que podemos hacerlo con ella, es en el aspecto de mantener y aceptar su equilibrio con la decisión. Nunca contradecir sobre lo que la persona quiera, y sabemos eso, lo que conocemos un poquito de psicología en emergencia, ¿no? Porque si no estaríamos exacerbando lo que la persona quiere hacer. Vuelvo a decir, acá el trabajo es netamente con la familia, pues porque la persona se va a ir. Básicamente es lo que se trabajaría, ¿no? Es un trabajo muy fuerte que se da. Ahora estamos viviéndolo esto con la pandemia, ¿no? No pocos compatriotas se han ido con este virus, ¿no? Y las familias han quedado en un estado de duelo bastante grave. Es más, las personas ya inician su estado de duelo cuando la persona está grave en el hospital, ¿no? Hay una desestabilización totalmente. Entonces, no lo vemos porque ahora no se permite entrar a los hospitales y ver directamente al paciente, pero sí vemos a la familia, ¿no? Y vemos, y les cuento acá, sin ser infidente, no pocas personas vienen buscando apoyo acá, por eso. Entonces, sabemos que necesitamos una intervención muy importante para que la persona recupere su equilibrio, una intervención netamente emocional, ¿no? Es lo que te puedo decir. Sí, más o menos como lo que le estaba diciendo, pues, ¿no? Hay muchas intervenciones, vuelvo a decir. En psicología yo siempre les he dicho, que he tenido suerte de ser su profesor en la Wiener, en la Universidad Wiener, hay muchos pues, contextos teóricos, ¿no? Enfoques teóricos, porque los seres humanos somos diferentes. Si los seres humanos fuéramos autómatas o tuviéramos un solo tipo de comportamiento, de repente un modelo teórico bastaría. Pero al haber diferencias, entonces los psicólogos hemos creado a través del tiempo, ¿no? Digamos un poco de historia de la psicología, diferentes modelos que son efectivos todos, pero no todos son efectivos para todos. Por eso los psicólogos, el psicólogo tiene que ser un poco ecléctico, ¿no? Y conocer un poco de todo. Claro, sería bueno especializarte en algo y ser bueno en algo, pero ser ecléctico implica manejar y conocer lo básico de otras corrientes. ¿Por qué? Porque te vas a topar y les habla una persona que tiene 20 años atendiendo, ¿no? Hay personas acá, que un modelo que es muy exitoso con un grupo humano, para otras no sirve. No funciona simplemente. Entonces, tú tienes que entrar a usar otro tipo de intervención con otro tipo de contexto o soporte teórico. Eso sí te lo digo a rajatabla y de todas maneras. Esto me ha servido muchísimo pues en toda la experiencia que yo tengo, ¿no? O sea, un solo modelo no te va a servir, tienes que buscar y conocer de otros. Y si crees que tú, por tus características inherentes, personales, o no quieres entrar en tu enfoque, pues la recomendación, decir, bueno, acá no podemos trabajar con usted, le recomiendo a tal colega que sí, pues trabaja con este modelo, que lo ayudaría mucho a usted. Básicamente, hasta para eso tienes que manejar, pues, de qué forma o qué modelo ayudaría mucho a la persona. Y la pregunta que me estás haciendo es lo mismo, ¿no?
El concepto de esta psicóloga suiza que conocemos de las 5 etapas del duelo es el más usado. Pero a veces no tienes que usar las 5 porque la persona no establece netamente por la posición que tiene y no pasa exactamente por esas etapas, ¿no? Son las genéricas, pero no todos pasan por esas etapas. Entonces tienes que hacer otro tipo de intervención, y eso se lo digo bien claro, ¿no? Que a veces tienes que comenzar, pues definitivamente con las relaciones, porque desestabilizó su vida tanto, ¿no? Por respecto a la situación de duelo, y tienes que intervenir para equilibrar su vida en otro aspecto, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tú tienes que hacer es básicamente, como psicólogo, dar el apoyo y reestructurar el equilibrio de la persona en el problema que tenga. Entonces, lo primero que hacemos, y eso creo que lo sabemos nosotros, es saber exactamente cuál es el cariz, la naturaleza del problema, para saber de qué manera podemos empezar a intervenir. Que no sea muy intrusiva, que la transición no sea muy brusca, porque eso va a generar netamente, ya lo dije hace un momento, más que una ayuda, va a ser pues una exacerbación de los síntomas, ¿no? Entonces, eso también se necesita mucha experiencia en la intervención que tú hagas, ¿no? Entonces, pero básicamente, repito, lo genérico es pues trabajar pues estas etapas del duelo una por una, pues tratando y viendo exactamente la persona en cuál de ellas se encuentra, ¿no? Entonces, identificas a la persona en qué etapa se encuentra, no solamente conversando con ella, sino también con las personas que están alrededor, porque si la persona viene con un problema, tú tienes que identificar exactamente qué problemas, qué desequilibrio está teniendo, está causando y cuál es el problema que está generando, ¿no? Entonces, al identificar eso, tú empiezas a intervenir sobre el problema que causa la consecuencia del duelo. Y eso es lo que nosotros hacemos generalmente. Los psicólogos trabajamos en eso, ¿no? Y obviamente la experiencia y las herramientas, la preparación que tú hayas tenido te va a ayudar muchísimo, ¿no? Cómo intervenir, con qué tipo de enfoque terapéutico, con qué tipo de técnicas terapéuticas que ya conoces, ¿no? Con que has trabajado, pues las puedes aplicar, ¿no? Una cosa que les digo con mucho cariño a ustedes que son estudiantes y que el día de mañana van a ser mis colegas, no se atrevan a intervenir si no manejan un modelo. Practíquenlo, para eso van a tener que hacer prácticas preprofesionales, para eso tienen que hacer mucho, practiquen bastante eso. Una vez que practicaron, reciben ese momento, porque esto es bien serio. Meterte en la conectividad de la persona, si no lo haces de la manera adecuada, puede traer problemas, y eso pues sucede muchas veces, ¿no? No es tan simple. Recuerden, estamos trabajando con seres humanos y con vidas. Creo que está de más decírselo, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Entonces, una vez que manejan un modelo, sí, ya úsenlo bien, conozcan la profundidad, ¿no? Piensen en el símil, yo le pongo siempre ese símil, ¿no? O sea, ¿se atreverían a manejar un auto de carrera sin saber y sin haberlo manejado alguna vez? Ya, lo mismo. Es tan serio como esto, porque se matan con un auto sin que no saben manejar. Lo mismo es con esto, ¿no? Se puede traer problemas graves si no sabes, no tienes experiencia en aplicar modelos teóricos. Y para eso tienen que practicar. No es simplemente leer lo que ves ahora que tenemos la suerte de tener el internet y leer, porque ahí vas a encontrar un montón de información y decir, bueno, parece simple, lo voy a usar. No, no es así. Tienen que practicarlo, ¿no? Y busquen a profesionales que trabajan en esos modelos, pregúntenles, apóyenlos. Esa es la manera. Y una vez que lo tengan, ya se volverán ustedes expertos, que eso es lo que queremos, ¿no?